En este ejercicio se produce una explosión, vamos a poner en este punto, que es lo que dice, y dice que vamos a poner un detector situado a 35 metros. A 35 metros. ¿Qué es lo que ocurre cuando sucede la explosión? Se libera una energía sonora. Esa energía sonora se va a empezar a ir distribuyendo en esferas alrededor de esa explosión. Como la energía, vamos a imaginar que no hay absorción por el medio, es decir, no se va a perder la energía por el medio, pero esa energía se tiene que ir distribuyendo cada vez en una esfera más grande. Como se va redistribuyendo esa energía en una esfera más grande, al poner un detector, cuanto más alejado me vaya yendo, tengo menos energía. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este ejercicio. Aquí aparece un concepto que se llama intensidad sonora. Vamos a ver si físicamente llegamos a comprender de dónde viene ese concepto y qué significa. Todo esto viene de la energía. La energía que desplaza una onda depende de dos factores, voy a poner proporcional, a dos variables muy importantes. Una de ellas es la frecuencia, voy a ponerla como nu en vez de como f, y va al cuadrado. Y la otra es la amplitud de la onda al cuadrado. Vamos a ver, la frecuencia, lo que se refiere es que un rayo X como tiene más frecuencia que un rayo visible, por eso tiene mucha más energía, es más peligroso. Y la amplitud, por ejemplo, si estoy en la playa, una ola pequeña tiene mucha menos energía que una ola mucho más grande que tenga más amplitud. Pues vale, la energía de la onda depende de esas dos variables. Pero aparece un concepto muy importante que se llama intensidad de la onda. La intensidad de la onda es esa energía de la onda por unidad de tiempo, es decir, en el tiempo, como cuánto vale por unidad de tiempo, por la superficie sobre la que se está distribuyendo. ¿Por qué hablamos de este concepto? Porque una cosa es la energía que va a salir de aquí, que eso va a ser constante. Si no hay una absorción por parte del medio, la energía en este punto va a ser la misma que en este punto. Pero fijaros, la intensidad de la onda no va a ser la misma, porque aunque la energía va a ser igual, aunque sea por unidad de tiempo, igual la superficie sobre la que se está distribuyendo aquí es más pequeña que la que se está distribuyendo aquí. Por lo tanto, en este punto habrá menos intensidad que en este punto, pero habrá la misma energía, que quede claro. Bien, si nos damos cuenta, lo que se suele poner en vez de partido por T, que eso es un trabajo partido por tiempo, es una potencia. Julio partido por segundo, que se mide en vatios. Es una potencia partido por la superficie, es decir, la potencia distribuyéndola por la superficie por la que va caminando, se va moviendo la onda. Pues bien, esa es la intensidad que me están dando. La intensidad que me están dando de la onda me la tienen que decir dónde. ¿Dónde? La intensidad tiene sentido en dónde está, mientras que la energía es en el punto inicial o en cualquier punto. Pues bien, la intensidad en este caso sería a los 35 metros, es decir, me están diciendo en ese punto. Bien, la onda no va aquí de una forma plana en círculos, no, va en el espacio de forma tridimensional, son esferas. Entonces, a la superficie a la que se refiere es la superficie de la esfera. Entonces, no estamos hablando de la superficie de pi r cuadrado, no, es 4pi r cuadrado, que es la superficie de una esfera. Con lo cual, lo que voy a hacer para mi ejercicio es muy sencillito. Despejo la potencia, que es lo que me están preguntando, y la potencia es igual a la intensidad por la superficie. Y esto es igual a la intensidad de esa explosión, que son 80 vatios partido por metro cuadrado, por la superficie sobre la que se está distribuyendo, que es esa esfera de 35 metros. Luego sería por 4pi por r al cuadrado, que sería por 35 metros al cuadrado. Y si esto lo hago, me da 1,23 por 10 elevado a 6 vatios. Es decir, la explosión genera una potencia de 1,23 por 10 elevado a 6 vatios, que se produce aquí en el instante de la explosión. Así que para acabar con este apartado, recordar que la intensidad en este punto es diferente a esta, porque se encuentra más alejado, y redistribuimos la energía, que es la misma en toda esta esfera que en toda esta esfera. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que introducir el término de intensidad y no podemos seguir trabajando con energía. Vamos al segundo apartado del ejercicio. Fijaros, ahora me dicen nivel de intensidad sonora. No es la intensidad sonora de antes. Cuando se le pone nivel se refiere a otro concepto diferente. Está más relacionado con nosotros, con nuestro oído, con nuestra percepción. Y el nivel de intensidad sonora se mide en decibelios. Pero antes de llegar a ese nivel de intensidad sonora, lo primero que vamos a ver es cuánto vale la intensidad, la misma de antes, que estaba a 35 metros. En este caso ahora me habla de 600 metros. Vamos a ver cuánto sería la intensidad a los 600 metros. Pues muy sencillo. La potencia no puede cambiar, porque la potencia que me ha generado la explosión es instante. Entonces, la intensidad será igual a la potencia que le acabo de calcular, que sería 1,23 por 10 elevado a 6,
y lo vamos a dividir por la superficie. Ahora estamos a 600 metros, 4pi por 600 al cuadrado. Y si yo hago esto, me va a dar 2,72 por 10 elevado a menos 1 vatio partido por metro cuadrado. No os liéis mucho con las unidades, no hace falta pensar mucho, fijaros. Si aquí tengo energía partido por tiempo, estos son vatios, vatios partido por metro cuadrado. Como estamos trabajando en el sistema internacional, pues no tenemos que pensar mucho más. A la hora de trabajar con la onda sonora, lo normal es vincularlas con el oído humano. Y entonces, fijaros qué curiosidad. Cuando yo quiero saber la intensidad que es capaz de soportar el oído, pues tendré dos umbrales, una mínima y una máxima, ¿no? Pues la intensidad mínima que puede escuchar el oído es 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Esto es lo mínimo que puede escuchar. Y la máxima, que sería el umbral del dolor, vamos ya como que vamos a romper el tímpano, sería de 1 vatio partido por metro cuadrado. Si nos fijamos, si vamos a dividir la mayor entre la menor para ver el rango que tenemos de frecuencias para escuchar, es lo sorprendente, 10 elevado a menos 12 dividido la mayor entre la menor, y me doy cuenta, sobre el 10 elevado a menos 12 arriba, como 10 elevado a 12, digamos, que puedo, o sea, niveles de intensidades que tengo. Es una cosa tan grande, es un billón de intensidades. Por lo tanto, tendríamos gran dificultad para poder diferenciarla. Entonces, ¿cómo se hace? Se cambia de escala. Y la escala, cuando tengo cantidades tan grandes, lo que se usan son escalas logarítmicas. Y entonces lo que se hace, se define una nueva magnitud que se llama beta, o también se llama, en otros sitios la podéis ver así, que es igual, se mide en una medida más práctica, se llama en decibelios, que es 10 por el logaritmo de justamente esta relación. La intensidad que tenga el sonido entre la intensidad umbral. La intensidad umbral y 0, que en nuestro caso va a ser 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Si hago esto, observar que si aquí pongo la intensidad mínima, sería un 10 elevado a menos 12, entre 10 elevado a menos 12, me queda 1. Logaritmo decimal de 1 vale 0. Y entonces el nivel mínimo de audición serían 0 decibelios. Y el umbral máximo que puede escuchar mi oído, ahora tendría que poner aquí, pues, 1 vatio, pues pongo 1. Aquí seguiría estando el 10 elevado a menos 12, que no es esta referencia. Luego el 10 elevado a menos 12 subiría arriba como 10 elevado a 12, logaritmo de 10 elevado a 12 sería 12. 12 por 10, 120. Luego lo máximo que puede escuchar nuestro oído serían 120 decibelios. Pues bien, esta es la magnitud con la que quiere que trabajemos. Por eso cuando hablemos de nivel de intensidad sonora, lo estamos refiriendo a nuestro oído y se mide en decibelios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte de ejercicio. Así que para calcular el nivel de intensidad sonora, hemos visto que es 10 por el logaritmo de la intensidad que esté midiendo con respecto al umbral, que la nuestra va a ser 10 elevado a menos 12, y es simplemente sustituir 10 por el logaritmo. Hemos calculado antes cuánto ocurre a los 600 metros. Esto sería 600 metros. Es decir, de aquí a aquí estarían los 600 metros. Por lo tanto, hemos visto que a los 600 metros la intensidad es esta, es la que voy a poner aquí. La pongo, sería 2,72 por 10 elevado a menos 1. Divido entre 10 elevado a menos 12, realizo esta operación y me va a dar 114,35 decibelios. Ese es el nivel de intensidad sonora en ese punto. Observar que si hemos dicho que el oído va hasta 120, está casi en el umbral. Está cerca, bastante cerca del umbral, en ese punto. Y con esto quedaría terminado el ejercicio. Una cosa más, siempre la intensidad umbral, está ahí su 0 de aquí, siempre te la van a dar en los ejercicios, con lo cual no tienes que aprendértela de memoria.